Muy buen día, queridos amigos de CaminoContable.com. El día de hoy daremos inicio a un nuevo segmento denominado La Tesis, y para ello, nuestro primer tema del día de hoy serán las normas APA. Estoy seguro que cuando tú estás realizando un trabajo, o un docente viene y te dice realizar una monografía o algo similar en una investigación, te dice, vas a considerar lo referente a lo que son las normas APA. Y cuando no nos han enseñado, nos hacemos un mundo, ¿no? Se nos hace complicado porque ¿qué serán las normas APA? Lo mismo sucede cuando recién estamos entrando al curso de metodología o cuando ya estás en el curso de tesis, ¿no? Y no has estudiado lo que son las normas APA. Entonces, en este vídeo yo te voy a explicar justamente para qué sirven estas normas. Estas normas APA tenemos que empezar diciendo que vienen de unas siglas que significan la Asociación Americana de Psicología, a lo cual ya nos hemos acostumbrado a decirle normas APA. ¿Y qué son estas normas APA? Estas normas APA son aquellas que nos sirven de guía para realizar la citación y referenciación de los diferentes autores que vamos a considerar en nuestra investigación. Cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación, tenemos que considerar que la propiedad intelectual hoy en día es muy importante. Bueno, siempre lo fue, ¿no? Pero ahora ha tomado mucho más peso. Tanto que ahora ya está sancionado, hay sanciones muy drásticas y muy fuertes para todos aquellos que realizan plagios. Entonces, para evitar este plagio es que las normas APA nos van a servir como guía o como un manual para que nosotros citemos, es decir, anotemos el nombre del autor o de la persona de la cual estamos trayendo la idea o estamos trayendo el párrafo a copiar, ¿no? Y de la misma forma para referenciar, es decir, al final vamos a hacer las referencias, que seguramente más lo conoces como bibliografía. Vamos a traer toda la lista de todos los autores que se han utilizado, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a enseñar cómo hacer todo eso? Nos va a enseñar APA, ¿ya? Las normas APA. Vamos a ver este resumen, ya te hice un pequeño resumen. Las normas APA, al momento en que hacemos una investigación, nos enseñan nos van a enseñar a citar a un determinado autor o autores cuando realicemos el famoso copiar-pegar o en todo caso cuando parafraseemos. El copiar-pegar todos lo conocemos, ¿verdad? Es cuando el profesor alguna vez te dejó un trabajo, tú fuiste a la computadora, le hiciste un control C y luego un control V, copiar, pegar y lo presentaste. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Copiar, pegar es cuando nosotros llevamos el mismo párrafo a la investigación. Pero para evitar el plagio, nosotros tenemos que anotar al autor. Y no se anota de cualquier forma. Las normas APA nos enseñan cómo es que vamos a anotar el nombre de este autor o autores. Lo mismo sucede en el parafraseo. Parafraseo significa que tú lees un párrafo y luego vas a atenderlo de tal forma en que puedas decir la misma idea, pero con tus propias palabras. Entonces, cuando tú vas a dar la idea de otra persona con tus propias palabras, lo que estás haciendo es parafrasear. Y este parafraseo también tiene que considerar al nombre del autor original. Y APA también te va a enseñar cómo es que tienes que anotar el nombre de esa persona. Las normas APA también nos enseñan a citar cuando el párrafo redactado, ya sea que hayas copiado o pegado o ya sea que lo hayas parafraseado, cuando tenga más de 40 palabras o menos de 40 palabras. Ojo, tienes que tener cuidado que cuando tú redactas un párrafo, no es lo mismo redactarlo cuando tiene más de 40 palabras o cuando tiene menos de 40 palabras. Son diferentes en la forma de redacción. Entonces, ¿quién te va a explicar cómo hacerlo? Las normas APA. Estas normas APA también nos enseña cómo vamos a citar a los autores de los libros, artículos científicos, periódicos, revistas, música, película, ponencias, redes sociales, etcétera, 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 ¿no? Esto significa que APA nos va a enseñar cómo tenemos que anotar el nombre de aquella persona que escribió el libro que tú estás utilizando en la investigación. O si por decirte fuiste a un congreso, estás en una ponencia, ¿cómo es que nosotros tenemos que anotar el nombre de la ponencia, ¿no? O en todo caso, supongamos que estás citando este video de tu YouTube que ahorita estás mirando, las redes sociales YouTube, también APA, ahora en su 7ª edición, nos enseña cómo es que nosotros vamos a citar, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Entonces, APA nos está enseñando todo eso. De la misma manera, también APA nos enseña cómo tenemos que hacer los gráficos y los cuadros en nuestro trabajo de investigación. Tienes que tener cuidado al momento de hacer un cuadro, por ejemplo, ¿no? Tú haces el cuadro y muchas veces por hacerlo bonito le hacemos la letra a nuestro gusto, le ponemos un fondito, quizá un fondo rojo, un fondo azul, ¿no? Pero no.
APA nos da una forma, un esquema para que nosotros podamos elaborar ese cuadro y estar evitando el plagio, ¿ya? También nos enseña a hacer las referencias, lo que te decía al inicio, quizás más lo conocemos como bibliografía. Hay una diferencia entre referencia y bibliografía, sí, que ya lo vamos a ver en otro vídeo, pero para este vídeo lo vamos a tomar como si fuese lo mismo, ¿ya? Entonces las normas APA nos van a enseñar cómo hacer esa referencia, es decir, cómo vamos a anotar el nombre del autor, el nombre del libro, la editorial, el país donde se ha editado el libro, etcétera, etcétera. Vamos a poner todos los datos entonces de acuerdo a lo que nos dice las normas APA. ¿Te das cuenta? Es un manual. Pero también tenemos que considerar que existen varios tipos de guías para realizar una adecuada redacción para nuestra investigación. Es decir, no solamente las normas APA son las únicas que nos dicen cómo tenemos que citar o referenciar al autor. También existen otros estilos como puede ser Vancouver, el ISO 690, Chicago, entre otros. ¿Ya? Entonces, si tu profesor viene y te dice realizar una monografía utilizando las normas APA, entonces, ¿qué te está diciendo? Tienes que hacer tu trabajo monográfico sin plagiar y poniendo el nombre del autor de acuerdo a lo que nos dice APA, ¿ya? Eso es lo que te está diciendo. O si te pide el estilo Vancouver, te está diciendo también lo mismo, ¿no? Realiza tu monografía o trabajo de investigación, citas al autor, pero considerando lo que dice Vancouver, que también tiene otra forma, ¿no? Lo mismo podría ser en Chicago. Si te dicen realiza un trabajo de investigación utilizando el estilo Chicago, te están diciendo vas a citar a los autores, vas a hacer tus gráficos, todo de acuerdo a lo que dice Chicago. Entonces todos estos son manuales de redacción. Estuvo con ustedes el contador público colegiado René Michael Guaigua Vargas de caminocontable.com.